Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy voy a responder a una duda que me hizo el otro día un amigo mío. Estábamos ahí en el bar con las cervecitas hablando y me dijo, oye, le voy a meter 100 euros a un trader de criptomonedas. Y yo dije, hostia, ya estamos, ya empezamos. Y es que se ha puesto un poquito de moda, así entre círculos, el trading de criptomonedas con un scam de esto. Ya sabéis, una plataforma que te hace trading automáticamente, pero que es una estafa piramidal y tal. Pero oye, como de momento ganan dinero, es una maravilla, la inversión es súper fácil. Pero bueno, y me comenta eso un colega, ¿tú qué harías? Estoy por meterle 100 euros, estoy indeciso. Y le digo, a ver, ya que te da igual perder 100 euros, porque lo vas a meter en algo que no sabes ni cómo funciona ni qué es, déjame que te hable yo de la drogadura, déjame que te hable de la minería. Entonces, en este vídeo voy a responder qué haría yo si quiero, o sea, si tengo 100 euros que me dan igual, y digo, los voy a meter en algo que explote y pueda sacar un dinero interesante, o que lo pierda y que bueno, lo he perdido. 100 euros es una cantidad muy pequeña para invertir. No lo menosprecio porque 100 euros da para mucho, a mí me da para bastante. Son 2 días de trabajo. O sea, es dinero, pero en la inversión y en el mundo en general 100 euros es calderilla. Entonces podemos meterlo en inversiones duras. Ya decía Benjamin Graham en su libro de inversión inteligente que bueno, que si quieres especular con droga dura, que metas dinero y ahí un poquito, una pequeña parte de la cartera y que haga lo que sea, pero no lo repongas y lo pierdas. Lo dejo con unas palabras mejores que las mías, pero básicamente ese es el concepto y hoy vamos a ver dónde metería yo 100 euros si lo que quiero es mucha posibilidad de beneficio y la pérdida me da igual. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero vamos a hablar de ciclos y como la audiencia de Huesos Amarillos ya se dará cuenta, he reciclado algunas diapositivas de un curso, una guía de inversión en uranio que tengo en mi canal, que es bastante completa y si os interesa el tema del uranio, que es un mercado increíble, pues recomiendo que la veáis. Hay que actualizar un par de cosas, pero tengo vídeos en el canal donde voy actualizando nueva información y voy comentando noticias interesantes que han ocurrido desde entonces. El vídeo es del 2018, pero las bases son totalmente las mismas, así que en ese vídeo podéis profundizar. Y vamos a hablar de ciclos y ciclos de materias primas que son ciclos muy bestias. Este es un gráfico que me encanta. Este lo saqué de un report de Gering Rotzensbach, que son unos analistas de materias primas que me encantan. Y aquí se comparan el índice de commodities, de materias primas, con el Dow Jones Industrial. Y como veis, estamos a mínimos. Y está un poquito desactualizado, ¿eh? Porque todavía ha bajado más, estamos todavía más a mínimos, o sea, a mínimos históricos de toda la historia ya prácticamente, comparando el índice de materias primas con el Dow Jones. O sea, es un momento único en la historia, de momento, claro, porque ha sido el momento más bajo del ciclo de materias primas en comparación con el Dow Jones, es ahora, hoy mismo, con todo eso del bicho. Y como veis, pues bueno, el gráfico nos muestra que las commodities estaban caras en los años 30, en los 80, en el 2018, 2018-2008, estaban un poquito caras. Y después hay ciclos muy abruptos, como veis se mueve bastante este, este mercado. Y entonces, como digo, ahora mismo estamos en mínimos históricos, algo que hacía mucho que no se veía, como veis, desde los 60 nunca había estado tan bajas, como digo, aquí falta el último piquito hacia abajo porque el tema del bicho ha acabado de hundir las materias primas y bueno, es un momento único en la historia y por eso estoy yo full commodities, estoy a tope en materias primas invertido porque creo que cuando se dé la vuelta puede ser brutal y ya estamos viendo el despertar de algunas, pero bueno, ahí lo dejo. Como veis, dentro de los ciclos de materias primas, el uranio es la materia prima más cíclica. Como veis, el primer superciclo ocurrió con la crisis del petróleo, que las potencias dijeron, oye, necesitamos otro tipo de energía para no depender solo de Medio Oriente. Y bueno, ya hubo un boom de, en la producción de uranio y en la investigación y bueno, se disparó el precio, como veis a $160 llegó, más de 160, una locura. Después, bueno, con un pequeño accidente, bueno, pequeño, un accidente nuclear en Three Mile Island,
y comenzó la desescalada de la Guerra Fría. Entonces, pues bueno, los gobiernos ya mandaron allí hacia los 90 pues mucho uranio que usaban para armas al mercado, y esto dejó los precios muy pero que muy deprimidos, hasta que a los años 2000 aproximadamente dijeron, hostia, que se ha inundado MacArthur River, que Sire Lake, que son, bueno, son las dos minas más grandes de Canadá, se han inundado y que se están cerrando minas porque los precios no justifican seguir produciendo. Y bueno, básicamente que el precio se disparó porque la energía nuclear es continua, no la puedes parar así porque sí. Y el precio se disparó a más de $140, llegó hasta 150, una locura. De menos de $20, de $10, 13, a 140 en pocos años. O sea, multiplicar por más de 10 veces el precio de la commodity. O sea, eso es una locura, ¿eh? Es impensable en otro sector. Luego hubo el tema de Fukushima, todo eso sumado a un exceso de oferta. Y bueno, al parar los reactores, el gobierno japonés también mandó uranio ahí al mercado, no, o sea, hubo mucha más oferta que demanda y el precio se deprimió hasta el día de hoy. Que a día de hoy estamos viendo unos recortes brutales, ya el precio está desincentivando muchísimo la inversión y la demanda, pese aquí que en Occidente parezca que no, está más fuerte que nunca y tiene unas perspectivas de crecimiento enormes. China lidera la construcción de reactores, pero tampoco se queda corto. Rusia, Arabia Saudita también está comenzando. Y bueno, es que la energía nuclear va a ser algo totalmente necesario en un futuro mix energético. Y los chinos, pues bueno, hoy en día son los que están llevando el mercado a la cabeza. Esto también es muy interesante y es la S curva. Aquí lo veis en Corea del Sur. Y es que a medida que aumenta el GDP, o sea, el PIB per cápita, aumenta el consumo de energía en una forma de S. Esto lo podemos aplicar a otro tipo de commodities como el oil. Bueno, es que de hecho esto se aplica para el oil porque es el consumo de oil, pero bueno, lo podemos extrapolar al consumo de energía. Entonces, como veis, a partir de 4.000 hasta 12.000 el consumo es mucho más alto, el crecimiento es enorme, hasta que se suele estabilizar. A partir de ahí ya se estabiliza. Claro, aquí pensar, la gente comienza a ir en coche, comienza a viajar en avión, etcétera. Ya no tiene que ir con vicio, con motillo, ya puede consumir ahí el oil. Claro, y eso también va relacionado con la electrificación de la sociedad. A más rica es una sociedad, más electrificada es. O sea, más cobre tiene instalado, más aparatos eléctricos utiliza. En definitiva, más energía eléctrica consume. Y claro, ¿cómo conseguimos energía eléctrica buena, bonita y barata? Energía nuclear. Aquí nos voy a dar una charla sobre la eficiencia de energía nuclear, que en verdad está llena de bastantes mitos, hay mucha leyenda negra, eso investigarlo por vuestra cuenta, pero aquí vamos a hablar simplemente de esto. Es que no quiero hacerlo demasiado largo porque si no empiezo a hablar y estaremos aquí media hora y quiero ser un poco conciso con el vídeo. Como veis, a nivel de crecimiento nuclear, a nivel de gigavatios, todo va creciendo, incluso en el escenario bajo que hace esta la Agencia Mundial Nuclear, sigue creciendo un 0,4% anualizado. En el de referencia crece un 2% anualizado y en el caso alto un 3,5%. Como veis, incluso en el escenario bajo, mínimo se va a mantener y a crecer un poco la capacidad nuclear. Pero yo estoy completamente seguro de que va a seguir creciendo a buen ritmo. Además, se están desarrollando muchos nuevos reactores, los SMR, los modulares, increíble. Incluso ahora Estados Unidos parece que quiere hacerle la competencia a Rusia, que Rusia es la líder en el desarrollo de tecnología nuclear hoy en día y está vendiendo todos sus proyectos ahí a China, a Arabia Saudita, a India, o sea, Rusia es la líder hoy en día y Estados Unidos, pues bueno, quiere hacer la competencia y también va a invertir en este tipo de tecnología. O sea, el crecimiento está básicamente asegurado. Hay un montón de reactores ya en construcción. No he puesto diapositiva, la veréis en la guía si la buscáis. Pero bueno, cada año entran en funcionamiento varios reactores. Y estos necesitan ser cargados. Y el base loading, que se llama, consume mucho más uranio que el irlo recargando cada año, cada 2 años. Aquí es una diapositiva muy interesante que, como veis, el déficit con todo esto del bicho
pues va a afectar bastante negativamente en la oferta de uranio, hasta un déficit de 40 millones de libras, calcula aquí Bannerman. Y claro, pensad que Cameco ha cerrado Cigar Lake, MacArthur River por todo este tema. Ya había reducido producción y ahora que los ha tenido que cerrar temporalmente, ya va a costar volver al pico de producción, pero habrán de comprar más uranio spot para cumplir sus contratos. Los kazajos, que son el jugador más importante a nivel mundial, pues había reducido también la producción un 20% y ahora la ha reducido más por todo el tema de distanciamiento social. Y es que en Kazajstán se está complicando el tema del bicho y bueno, ahora parece que ha habido varios repuntes, se hicieron otro lockdown, otra cuarentena y le extendieron creo que un mes. Entonces, Kazatomprom, a ver cómo se las apaña para cumplir sus contratos. Quizá, y esto es, es solo una posibilidad, han de comprar a Spot también, que creo que lo mencionaron en una entrevista o en un comunicado, que no lo descartaban. Entonces, cada vez el cerco se va acercando todavía más. O sea, es inevitable que tarde o temprano esto pete. Bueno, antes de hablar de especulación, decir que esto lleva varios años en déficit, no es algo nuevo. Y no sé si he puesto la foto de la demanda inversa, pero si no, ahora os la comento. Ahora vamos a la especulación. Como veis, en el último ciclo, las empresas volaron. De mínimos, la Remedy Resources, que es una empresa estadounidense, multiplicó por 1400. Paladin Energy multiplicó por 800 veces. O sea, Energy Fields por 50. O sea, aquí se podía haber ganado una de dinero, pero increíble, una locura, la verdad. Pero como veis es pura especulación. Una empresa de un día para otro no te vale 1400 veces más. O sea, es pura especulación. Ahora vamos a hablar también de concentración. Y es que como veis, la mayoría del uranio es Kazajstán y Cameco. Y hay algunos problemas para que los chinos, que son los más interesados en tener activos de uranio, porque son los que más centrales están construyendo, pues tienen problemas para adquirir activos. En Canadá no pueden tener más del 49%. En Kazajstán solo se puede hacer joint ventures con Kazatomprom, que es la empresa nacional. Hasta tiene que tener la mayoría, o sea, de las participaciones de esa joint venture. Luego en Australia, pues es complicado que les aprueben. En Estados Unidos, obviamente, también los chinos no van a poder comprar. Entonces, ¿dónde van los chinos de compras? A África, a Níger, que es el mayor productor de uranio de la región, y a Namibia, donde está el proyecto de esta empresa. Antes de hablar del resource, ahora sí, voy a comentar brevemente lo que es la oferta de demanda inversa. Es muy interesante, que lo veréis en la guía, que no quiero profundizar demasiado, que lo veréis en la guía, y es que la mayoría de contratos que se hacen con las empresas se realizan cuando el precio del uranio comienza a subir. Cuando baja, las empresas no suelen realizar contratos, o sea, las utilities, las centrales nucleares. Por lo tanto, eso es muy interesante porque suele crear un cuello de botella bastante grande que hace que el precio se dispare. Hoy en día el precio ya ha subido bastante por todo el tema del lockdown, de las cuarentenas. Entonces creo que ha sido de las mejores commodities que se ha comportado este año, junto con el oro, por todo este tema. O sea, está a $35 aproximadamente y viene de 22 o así. O sea, ha subido muchísimo. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de la empresa. Ya os he dado el contexto general porque es un sector importante, súper cíclico, en déficit, se crean cuellos de botella, o sea que se puede ganar mucho dinero. Y ahora vamos con Bannerman. Recordar que esto no es una recomendación, es solo mi opinión, ¿vale? No quiero incitar a nadie a que le meta dinero a empresas de tal magnitud, de tal riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de esta empresa. Se llama Bannerman Resources. Es una exploradora. Bueno, ya es una, digamos, developer, pero no está desarrollando nada. Tiene ahí un proyecto que... ¿Cómo lo definiríamos? Grande, pero chicharro, ¿vale? Ya veréis por qué. Como veis, la cantidad de uranio que tiene, de millones de libras, en Measure Indicated in Ferret, son unas 270 millones de libras. Es el mayor depósito fuera de... bueno, en África, fuera de Canadá y estas zonas. Es el depósito más grande.
También es muy grande, que podríamos decir, con un cutoff que usan estos tan bajo de 55, el de Global Atomic. Sí, el de Global Atomic es enorme también, son 240 millones de libras, si no me equivoco, lo digo de memoria. Pero este es un poco más grande, y este además está muy apalancado, como ya veréis. El de Global Atomic tiene la Flank Zone, que es una zona high grade, donde el All-in Sustainable Cost, o sea, el coste total de extracción, es de $35, y es lo que explotarán, y el PIE está basado en eso. Es un proyecto buenísimo, o sea, a mí me gusta bastante. Pero esto amigos, es drogadura. Estos son 100 euros que vamos a meter aquí para ver si explota, ¿no? Entonces son 270 millones de libras. Es enorme, es muchísimo, ¿eh? Por eso esto es muy interesante para utilities. Para empresas chinas que dicen, oye, a mí me da igual sacarlo, yo qué sé, a 100. Pero quiero tener un resource enorme para alimentar toda mi flota de reactores. Entonces, además está en una zona muy interesante, que es Namibia, donde los chinos pueden comprar. Y Namibia es una jurisdicción decente para ser África. Entonces es bastante interesante. Luego tienes eso, Níger, pero eso controla mucho Francia. Entonces Namibia me parece muy interesante y, como digo, el depósito es enorme, ¿vale? Ahora vamos a hacer una pequeña explicación sobre el apalancamiento y por qué es interesante, así para la gente no muy versada en esto. Y va a ser rapidito. Como veis, tenemos dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2. Suponemos, en este caso tan sencillo, que el depósito que tienen ya construido durará 5 años. Las reservas que tienen, millones de onzas de oro, son de 1 millón y 2 millones. No, perdona, aquí hay un fallo. Perdonad, serían de 1 millón y 1 millón, ¿de acuerdo? La producción anual será de 0,2 hasta que se agoten las reserves. El All-in Sustainable Cost, o sea, el coste total de extracción de estos depósitos de la empresa 1 son $800 y de la empresa 2 $1.400. Ya veis que la empresa 1 es muchísimo mejor que la empresa 2. Pero bueno, ahora vamos a ver el precio del oro a $1.500. Esto sería el free cash flow anual que generarían. Básicamente multiplicar el margen por la producción anual. Pues la empresa 1 generaría 140 millones y la empresa 2 20. Como veis, la empresa 1 es mucho mejor. Pero ¿qué pasa si el precio del oro sube a 2000? Vamos a ver qué le pasa al free cash flow. La empresa 1 genera 240, más que la empresa 2, que genera 120. Pero ¿en cuánto ha aumentado ese free cash flow? En la empresa 1 solo ha aumentado un 71%, pero en la empresa 2 el free cash flow ha aumentado un 500%. Y luego, si el oro ya se va a 2500, vemos lo mismo, que la empresa 1 solo aumenta su free cash flow un 40%. Y la empresa 2 un 83%. Esto es el apalancamiento. Si en el momento cuando el oro estaba a 1500 hubiésemos comprado la empresa 2, la hubiésemos comprado muchísimo más barata que la empresa 1, porque está muy apalancada. En el caso de que subiese el oro, hubiésemos multiplicado muchísimo más nuestro dinero que con la empresa 1, porque está apalancada. Como veis, una subida del oro eso sería el 40% más o menos, no se corresponde a una subida del free cash flow del 500%, pero en la empresa 1 únicamente el 71%. Por esto el apalancamiento es muy interesante y en estas empresas, pues bueno, puede llevar una empresa que dices, oye, está muy barata, pero claro, obviamente el margen es muy pequeño, es muy arriesgada, pero si sube el precio de la materia prima, al commodity, va a ganar muchísimo más dinero. O sea, por eso es muy interesante el apalancamiento. Ahora vamos a ver un poquito sobre el yacimiento. Sería más o menos 16 años de vida. Dejamos, bueno, el strip ratio. El porcentaje, o sea, el grado es muy bajo. El recovery, bueno, es decente. Va a tener una producción bastante interesante, de millones de libras, de 6 a 9. Es una buena producción, es bastante grande. Por eso es muy interesante para estas grandes utilities chinas. El CAPEX es bastante alto, o sea, son 870 millones. O sea, yo creo que es casi imposible que esta empresa desarrolle el proyecto. Esto lo venderán y lo adquirirán cuando el ciclo cambie. Y como veis, el cash operating cost, hostia, son $46. Es muy alto porque el all-in serían 60 y 65, sumarle 20. O sea, por eso el base case uranium price es de $75. O sea, más del doble del precio actual para que este depósito sea rentable. Y aún así, la tasa interna de retorno pre-tax
es del 11%. Es un chicharro, es una mierda. O sea, así dicho, es una tasa interna de retorno horrible. Como regla general, uno no invierte en mineras con menos de un 30% de TIR. O sea, esto es un depósito horrible para utilities, no para inversores. Y bueno, el payback, bueno, 6 años ya. Bueno, como veis, el break-even es de $61, el doble prácticamente del precio actual. Pero como veis, el cash flow que puede generar esto cuando el precio del uranio se dispara a 75, 80, 90, aumenta de una forma brutal. Con 15, desde el base case, si sube solo $15 el uranio, ya generas el doble de free cash flow. O sea, increíble. Pero el IRR, como veis, sigue siendo malísimo. O sea, es un depósito, como digo, para utilities, no para tenerlo ahí en cartera pensándote que es un buen depósito. Y hablando de apalancamiento, pues eso, a un discount rate del 8%, el net present value es de 68 millones, o sea, bajísimo, con un 9,2% de IRR. Pero como veis en la figura, en el test de sensibilidad, bueno, la que baja un poco el uranio se va a tomar por culo, de 75. Pero como veis, cuando sube un 10%, ya de 238, que sería el antes de impuestos, ya se dobla. Con un 10% ya se dobla en el present value. Y con un 30% ya nos vamos por encima del billion de net present value. Como veis, está muy apalancado. Y esto es lo que puede hacer que la acción se dispare muchísimo. El precio del poder, amigos. Ahora la empresa capitaliza 39 millones de dólares australianos, que eso serían unos 30 millones aproximadamente de dólares americanos. Esto es droga, como digo, droga muy muy dura. Esto no es para meterle el 20% de la cartera, esto es para meterle nada y menos. Pero claro, esta era la idea, ¿no? De una empresa que si el precio del uranio se dispara y pillas el ciclo y se va por encima de 100, esta empresa te multiplica por 100 veces. O sea, fácilmente. No digo, ya si se va el precio a 90, aproximadamente, si coges el free cash flow que puede generar, que aquí, bueno, hay que descontar varias cosas, pero ya se te va, puedes multiplicar por 30, 40 veces si se va por encima de 90, pero claro, con la euforia del momento, con un posible takeover de alguna utility, esta empresa te multiplica por 100 veces si pillas el ciclo de uranio con fuerza. Claro, no sabemos cómo va a ser el ciclo, quizá el precio sube hasta 70, que sería el break-even de la industria y se queda allí, pero aún así, si esta empresa llega al break-even, ya se multiplica por varias veces, por muchas veces, su precio en bolsa. Claro, ya si pillas un bull market como el anterior, que se fue por más de 140, esta empresa te vuela, te multiplica por más de 100 veces seguro. Y esta era la idea, coger una empresa súper apalancada con mucha posibilidad, bueno, con poca posibilidad, ¿no? Como poca probabilidad de acertar, quizá, porque es una empresa mala y seguramente perderíamos dinero. La directiva me cae bien por eso, pero el proyecto es bastante horrible desde el punto de vista inversor, es para una utility, como digo. Pero bueno, la idea era esa, una empresa que si peta, ganas un montón de pasta y si pierdes el dinero, pues bueno, pues te has divertido y ese, amigos, es el precio del poder.